Hola, soy Melida Castro. Hoy me encuentro con un invitado especial. Nos acompaña Jorge Octavio Rosso. Él es abogado y administrador de empresas. Tiene muchos años de experiencia en el tema laboral y pues viene a contarnos un poco sobre su experiencia en el tema de contratación. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Melida, es un placer estar aquí contigo. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Yo quiero que arranquemos un poco por el principio. Cuando tenemos un empleado como empresarios es el tema del contrato. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es la contratación, Jorge? Pues un contrato es un acuerdo de voluntades y la contratación sería lograr un acuerdo entre un empleador y un trabajador para que se preste un servicio a cambio de una determinada remuneración. Eso sería en términos generales un contrato de trabajo. Ok, ¿qué nos dice la legislación colombiana sobre los tipos de contrato que encontramos? La legislación colombiana hace claridad sobre los tipos de contratos y los señala desde dos aspectos, según su forma y según la duración. Por la forma, los contratos laborales pueden ser verbales o escritos. Y por la duración tenemos contrato ocasional o transitorio, el contrato a término fijo, el contrato de obra o labor y el contrato a término indefinido. Ahí tenemos explícitamente los tipos de contratos que existen en la legislación laboral. Me entran dos dudas. Cuando uno busca las ofertas de empleo, uno ve contratos de prestación de servicios y oye otro término como contratos a destajo. ¿Estos son contratos laborales? El contrato a destajo sí es un contrato laboral. El destajo es una forma de pagar los servicios del trabajador. Cuando hablamos de contrato de destajo, estamos hablando de un contrato por unidades producidas. Entonces, de acuerdo a lo que produce el trabajador, se le paga su salario. Esa es una forma de remuneración de un contrato. Un contrato de destajo puede ser un contrato a término fijo o puede ser un contrato a término indefinido. Entonces, destajo es una forma de pago. Un ejemplo. Por ejemplo, a un trabajador que se le pague por unidad producida. Entonces, yo soy zapatero y me pagan por par de zapatos producidos. Produzco un par, me pagan 20.000 pesos. Produzco 10 pares, me pagan 200.000 pesos. Entonces, de acuerdo a lo que esté produciendo, le dan su remuneración. Y contrato de prestación de servicios es una modalidad diferente. Para establecer una comparación, podemos decir que el contrato laboral tiene tres elementos esenciales, que son prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. En cambio, el contrato de prestación de servicios no requiere que haya subordinación ni requiere que haya prestación personal del servicio. Es un contrato plenamente válido, sin embargo, se ha utilizado mucho para eludir el pago de las prestaciones y de la seguridad social en los trabajadores. Hay que tener mucho cuidado porque un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios mal manejado se puede convertir en un contrato de trabajo y posteriormente tendrán que pagarse unas sumas bastante elevadas por indemnización al trabajador. Ok. Dentro de ese marco de ideas, a nuestros empresarios, los que nos están viendo ahora, ¿qué elementos debe tener ese documento de contrato para evitarnos dificultades? Lo primero que yo les aconsejo es que sea por escrito. Aunque el contrato de trabajo lo contempla la ley y lo protege la ley, el contrato por escrito nos da una garantía de comprobación. Ahora en esta época que la palabra ya ha perdido vigencia y lo que no esté por escrito no tiene validez, es conveniente que se haga por escrito. ¿Y qué deberíamos nosotros contemplar en un contrato? El nombre de las partes, la remuneración, la fecha de iniciación del contrato y la fecha de finalización si es un contrato a término fijo y por ejemplo una breve descripción de las funciones que va a realizar y básicamente eso sería y el lugar donde se va a cumplir el contrato. Esos serían básicamente los aspectos que debe contemplar un contrato de trabajo por escrito. Hay otra cosa con relación a los contratos y es el término de periodo de prueba, ¿sí? Y se ha popularizado un poco de que el periodo de prueba son 2 meses. ¿Qué tan legal o efectivamente ese es el tiempo de un periodo de prueba? Pues no podríamos decir totalmente que sí ni no, pero entonces digamos lo siguiente. Los contratos de trabajo a término fijo, el periodo de prueba es 1/5 parte de la duración del contrato.
Si tenemos un contrato de 180 días, divídelo por 5 y te da el periodo de prueba, sin sobrepasar los 60 días. Y en los contratos a término indefinido, el periodo de prueba puede ser hasta 60 días. Entonces, ahí está estipulado. 60 días es el tiempo máximo de un periodo de prueba. Y ya que preguntas eso, es conveniente que sepan los empleadores que el periodo de prueba debe constar por escrito. Es decir, muchas veces la gente cree que el periodo de prueba está implícito a la iniciación del contrato y toman decisiones de terminarle un contrato a un trabajador aún con un contrato verbal, y eso no tiene validez. El trabajador puede demandar y hacer que se le pague la indemnización correspondiente. Perfecto. En términos reales de liquidación de un contrato, de terminación de un contrato para el empleador, ¿qué diferencias, beneficios puede tener un contrato a término fijo versus el término indefinido? Bueno, yo no lo miraría solamente de la finalización, yo lo miraría también del desarrollo del contrato. Un contrato a término fijo es un contrato en el cual nosotros sabemos cuándo se va a terminar el contrato. Y muchas veces no importa si lo hacemos bien o lo hacemos mal, el tiempo se cumplió y el contrato finalizó. Un contrato a término fijo, a término indefinido, es aquel en el cual nosotros sabemos cuándo iniciamos, pero no tenemos una idea de cuándo el contrato va a finalizar. Desde el punto de vista psicológico, eso genera un sentido de pertenencia, una seguridad en los trabajadores. De pronto yo estoy convencido que cuando hago las cosas bien, mi contrato va a perdurar. Y al final, incluso, es mucho más favorable para un empleador, ya mirando la terminación, pagar la indemnización de un contrato a término indefinido que de un contrato a término fijo. Pongamos el ejemplo que contratamos a un trabajador con un contrato fijo a 1 año. Pasó el periodo de prueba, los 2 meses, al tercer mes el trabajador ya no cumplió, queremos terminar el contrato, debemos pagarle los 10 meses que faltan por cumplir. Si fuera el contrato a término indefinido, le pagamos 1 mes. Y anualmente serían 20 días más por cada año de servicios. Luego es mucho más favorable. La parte prestacional, pensiones, cesantías, aportes a la seguridad social, vacaciones, prima, es igual en cualquier tipo de contrato. Para mí, el contrato de prestación, el contrato a término indefinido genera compromiso, sentido de pertenencia y una seguridad en el trabajador acerca de sus labores. Jorge, ya para terminar, en este tema de terminar un contrato, hablamos de los temas de preaviso. ¿Aún existen los preavisos? ¿Se deben manejar? Sí, la ley contempla el preaviso. Contempla el preaviso para el empleador. Por ejemplo, en los contratos a término fijo, se debe avisar con por lo menos 30 días. No es que diga la ley que con 30 días de antelación, como muchas veces lo interpretamos. Y hay un hecho muy curioso, que en los contratos a término indefinido, la ley dice que el trabajador debe avisar al empleador con 30 días de antelación, o si no, le descuentan. Pero realmente eso era antes. El código a veces sufre tantas modificaciones que se vuelve colcha de retazos. Y se hace un cambio y no se dan cuenta que de pronto pudieron suprimir una parte que debería estar vigente. Entonces el empleador, el trabajador en un momento dado puede decir hoy mismo, hoy a esta hora, 5 de la tarde, ya no trabajo más, mañana no vuelvo, y no hay ninguna posibilidad de cobrarle ninguna sanción. Bueno, muchas gracias Jorge por acompañarnos. Definitivamente este es un tema que da para muchas más preguntas. Espero que poder contar contigo en futuras entrevistas. Claro, cuente conmigo. Para mí hablar del derecho laboral es algo que me apasiona, y considero que en la medida que enseñemos al trabajador a conocer sus derechos, pues va a ser un trabajador mucho más consciente de lo que está haciendo, y también al empleador cuáles son sus obligaciones. Eso hace que se eviten muchos perjuicios, muchas indemnizaciones que, conociendo las cosas, podríamos no pagarlas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Ojalá esta información sea valiosa para ustedes.